안녕하세요. Empezamos una nueva serie de vídeos en la que resolveremos todo el examen 96 de Topic y te daré consejos para aprobar tu examen. Si te perdiste el vídeo introductorio, pásate a verlo antes de comenzar con este. Allí te explico qué es el examen Topic y cómo van a ser los vídeos de esta serie. Esta parte del examen es la de ILKI, es decir, comprensión lectora. Fíjate que empieza con la número 31, y es que las anteriores 30 preguntas eran las de la parte de audición. No empezamos con audición, porque la cosa se complica mucho más si no vemos vocabulario o no entendemos lo que dice en el audio. Así que una mejor manera es que empieces estudiando por la parte de lectura. De todas formas, la dificultad del examen va aumentando a medida que hacemos preguntas, así que tampoco te confíes. Lo mejor es saber cuánto más vocabulario te sea posible. En cada vídeo nos enfocaremos en un grupo de preguntas que son de mismo enunciado. Veamos el de este vídeo. Este enunciado va para las preguntas 31, 32 y 33 y empieza así. 무엇에 대한 내용입니까? 무엇 es que. El e va unido con muot, pero realmente forma parte de 대한. 대한 podríamos traducirlo como sobre algo, acerca de alguna cosa. Cuando indiquemos el tema sobre algo, lo pondremos delante de ese e. Y luego tenemos 내용, que es contenido, y luego imnica, que imnica es el honorífico del verbo ser usado como preguntas. Esto lo tenéis que tener claro. El examen Topic 1 solo tiene la conjugación en honorífico. Es decir, 씁니다, 씁니까, quizá alguna gramática más, pero siempre con la terminación honorífica. Realmente no se habla así, pero el coreano cuando se aprende se empieza con el honorífico formal y luego ya vamos a algo más estándar. Se traduciría como ¿sobre qué es el contenido? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기 es un sustantivo formado con el verbo ver y aquí es simplemente el ejemplo, ¿sí? El que ves, el ejemplo. 와 같이 sería como juntos. El wa, qua es un y el 같이 es juntos. Simplemente lo traduciría como el ejemplo. 알맞은 es como adecuado, apropiado. 것 es cosa, que lo tenemos con la partícula de objeto directo. Y finalmente 고르십시오, ¿sí? Que el verbo es 고르다, que es como elegir, escoger. 십시오 es como haz por favor, ¿sí? También es honorífico. Os he marcado especialmente 보기 y 알맞은, porque tenéis que aprendéroslo de memoria. Los enunciados, si no los entendéis, vais a tener problemas en el examen, porque vais a responder algo que no tiene que ver. 보기 son los ejemplos. Siempre vais a ver los ejemplos. Allí no tenéis que hacer nada, solo observar cómo se resuelven. Y 알맞은, acordaos, porque cuando nos pidan algo más adecuado o más correcto, es lo que tenemos que hacer más parecido. En cambio, algunas veces vais a encontrar que la misma pregunta se pide lo incorrecto. Ya llegaremos a esas preguntas, pero que diferenciéis bien entre cuando os pide qué es lo más correcto y cuando os pidan lo incorrecto. Ahora sí, vamos a ver la frase. 사과가 있습니다. 그리고 배도 있습니다. 사과 es manzana, ga, ya sabéis, la partícula de sujeto. Muchos ya sabéis que tul es el sufijo de plural, pero realmente en coreano no se utiliza tanto. Que digas 사과들 y 사과 no hay diferencia. Por contexto se entiende si son plural o singular. Sé que puede ser confuso, pero en coreano este tul es un sufijo bastante reciente, no existía anteriormente. Para mí el contexto me da a entender que está en una frutería, así que haya solo una manzana es un poco raro. 있습니다 es el verbo 있다, que indica haber. Se puede traducir como haber, tener, existir, etc. Aquí esta frase la traduciré como hay manzanas. En la siguiente frase tenemos 그리고, que significa y, 배, que tiene muchos significados. Pera, barriga, barco. Por contexto es pera. Yo no relacionaría una manzana con un barco o la barriga con una manzana. Does también, y luego 있습니다 significa haber, lo mismo que hemos visto antes. Entonces esto lo traduciremos como y también hay peras. Aquí lo mismo del plural, no necesita el sufijo. Tenemos 4 opciones. Recordad que el enunciado nos pide que elijamos
una de entre las cuatro, la que sea más adecuada. La primera es Gujiang, que significa pueblo natal. Cuidado, porque yo lo traduzco como pueblo natal, pero puede ser ciudad natal, o puede ser incluso país natal. Aquí se refiere como al lugar de procedencia, donde se crió. Entonces, si hablamos de una manera más internacional, hablaremos del país. Si hablamos dentro del país, de manera nacional, pues será una ciudad o un pueblo. Traducirlo como veáis, pero acordaos que es más como el lugar de procedencia, donde naciste, donde te criaste. Olgul es cara, 과일 es fruta y 계절 es estación del año. Primavera, verano, otoño, invierno, ya sabéis. Podéis jugar al descarte. Por ejemplo, yo descartaría cara. Yo no veo esta parte del cuerpo ningún tipo de relación con manzana o pera. Pueblo natal, estación del año. Realmente son dos cosas que sí le puedes encontrar algún tipo de relación más con las frutas, ya que pueden ser de temporada o de lugar de procedencia, pero no os compliquéis tanto. Esto es el examen de Topic 1 y no va a ser tan rebuscado, va a ser más sencillo. La respuesta es cuál, que de hecho ya veis que está marcada porque es el ejemplo. Las siguientes 3 preguntas son así. Nos introducirán una o dos frases y nosotros tendremos que escoger la respuesta más adecuada. Ahora sí, empecemos. tenemos 저는 영국 사람입니다. 친구는 중국 사람입니다. 저는 es yo en formal honorífico con la partícula 는, que es la partícula de tema, aquí simplemente para indicar el sujeto. 영국, pero realmente 영국 es como el Reino Unido. 사람 es persona. Aquí cuidado porque no es 영국 y 사람 por separado, sino van de la mano. 영국 사람 es una sola palabra, aunque haya este espacio. 영국 사람 significa persona del Reino Unido, ¿sí? Sí, muchos dirán simplemente inglés. Podéis dejarlo como inglés, no pasa nada. El verbo es 입니다, ¿sí? El verbo ida, el verbo ser. Entonces esta frase la podríamos traducir como yo soy inglés. Le sigue 친구는, que es amigo, también con la partícula de tema. 중국, que es China, el país. 사람, persona. De nuevo, 중국 사람, persona china. Y después 입니다, el verbo ser. Entonces, mi amigo es chino. Es muy sencillo. Yo soy inglés y mi amigo es chino. Estas son las dos frases que nos han dado. Vamos a ver las opciones. La primera, 가족, que significa familia. 날짜 significa tiempo, refiriéndonos al tiempo atmosférico, al clima. La número 3 es 나라, país. Y la número 4 es 학교, escuela. Bueno, pues os dejo 5 segundos para que os lo penséis y vemos la respuesta. Muy bien, la respuesta es país. Yo, si hubiese habido la opción de nacionalidad, hubiese tirado más para nacionalidad, porque habla de dos nacionalidades. Pero como no lo tenemos, que tenemos país y es lo más parecido, escojo país. Aquí no hay nada que ver con la escuela, ni con el tiempo climático, ni la familia. Simplemente es país. Muy bien, vamos con la segunda. Aquí tenemos otras dos frases. 민수 씨는 의사입니다. 병원에서 일합니다. Minsu es un nombre de persona, ¿sí? Diría que es más masculino, pero recordad que a veces hay nombres que son bastante neutrales. Si vendría a ser un señor, señora, señorita y se pone detrás de los nombres, fijaos que con un espacio, no se pone junto, la partícula de sufijo, 는, y luego tenemos 의사. 의사 es doctor, médico, y el verbo 입니다, que es el verbo ser, ¿sí? Entonces, esto se traduciría como el señor Minsu es médico, ¿sí? O el señor Minsu es doctor. Tomamos mis traducciones como lo más parecido, lo más fiel, porque tenéis que tener en cuenta que no todo se traduce igual, se puede traducir de otra manera. ¿Sí? Aquí podría utilizar doctor en lugar de médico. Es una guía para que vosotros lo sepáis de alguna manera. Si vosotros utilizáis una palabra de otra manera, no hay problema. No os preocupéis que si tiene el mismo significado, ya está bien. Seguimos con 병원, que es hospital. Eso es una partícula que indica el lugar en el que se realiza una acción, en la que ocurre algo. Y 일합니다 es irada, que es trabajar. Entonces, trabaja en el hospital. Aquí no tenemos el sujeto. ¿Quién trabaja en el hospital? Pero con la frase anterior podemos intuir que es el mismo sujeto, por eso nos especifica. Entonces, trabaja en el hospital.
El señor Minso es médico, trabaja en el hospital. Vamos a ver las opciones que nos dejan. Yoil es día de la semana. No es ninguno en específico, simplemente para referirnos al día de la semana. Segundo es yohen, que significa viaje. Muchos de los sustantivos sabéis que con el verbo hada, el verbo hacer, se convierten en un verbo, ¿sí? Por ejemplo, yohen hada sería viajar o yohen gada, ¿sí? Ir de viaje. Número 3 es chimi, ¿sí? Afición, hobby, pasatiempo, como lo queráis traducir, no es tan importante. Y el número 4 es chigop, ocupación, trabajo, oficio, etc. Bueno, os dejo unos segundos y corregimos. Muy bien, ¿habéis acertado en esta también? No habla de ningún día de la semana específico, tampoco se va de viaje, va a trabajar. Es su trabajo, así que no puede ser una afición tampoco. Por eso es una ocupación, ¿sí? Nos habla de el lugar de trabajo y además su oficio. Pues llegamos a la última de este enunciado. 오늘은 비가 옵니다. 조금 춥습니다. 오늘 es hoy, es la partícula de tema, así que tenemos 오늘은, ¿sí? Hoy algo, hay algo importante para hoy. 비가, 비 es lluvia y ga es la partícula de sujeto. Entonces es interesante esta frase porque tenemos las dos partículas que son bastante confusas. Diferenciemos en que una cosa, que es el sujeto de la frase, es lluvia y el tema importante de la frase no es la lluvia en sí que venga, sino que hoy, el día de hoy es cuando ocurre. Y omnida es el verbo oda, venir. Piga oda junto significa llover, ¿sí? Es como venir la lluvia. A veces lo veréis también con el verbo bajar, nerida, así como que cae la lluvia, que baja la lluvia. Pero es lo mismo. Entonces, esta simple frase es hoy llueve y le sigue 조금, que es un poco, y 춥다, hacer frío. Como lo tenemos que unir con este adverbio, lo he traducido como hace un poco de frío. Hoy llueve, hace un poco de frío. Muy bien, vamos a ver las opciones. La número 1, undong, que significa ejercicio. No ejercicio de matemáticas o tarea o algo. No, es el ejercicio deportivo. Sí, cuando hacemos ejercicio, correr, saltar o deporte. También con el verbo hada se podría traducir como hacer ejercicio, undong hada. En el número 2 tenemos 날씨, que es tiempo. No confundáis con 날짜, que hemos visto antes, que era como fecha. Número 3, 방학, que son vacaciones. En este caso son vacaciones académicas. Fijaos que la segunda sílaba es hak, que viene de escuela, algo relacionado con la enseñanza. Entonces, 방학 son las vacaciones escolares. Y la última, número 4, es 계획. La pronunciación es un poco difícil. Repetid, 계획. Significa plan. ¿De acuerdo? Os doy unos segundos para que escojáis una respuesta. Muy bien, claramente está hablando de que va a llover y de que hace frío. Eso es el tiempo, ¿sí? El clima, lo que va a hacer. Así que la respuesta correcta es la 2. Espero que nadie me cuestione el número 4, que es como un plan de algo. Que llueva, que haga frío, sí se puede saber con la previsión del tiempo, aunque muchas veces no acierte, pero en este caso lo importante no es eso. Lo más adecuado sería hablar del tiempo, ¿sí? Luego no tiene nada que ver ni con las vacaciones ni con hacer ejercicio. Muy bien, pues hasta aquí las 3 preguntas del examen. Espero que no haya sido muy difícil. Dejadme en los comentarios cuántas preguntas habéis hecho correctamente y si os habéis equivocado en alguna, decidme también el motivo de la confusión. En el Patreon del canal encontraréis más material de estudio. Para los patrons tenéis un PDF con todo el vocabulario que ha salido en este vídeo junto a su pronunciación y significados, tanto en español, portugués e inglés. También otro PDF con ejercicios para practicar este vocabulario. Y por último, el mejor PDF en mi opinión, 10 nuevos puntos del mismo tipo que este vídeo. Es decir, 1 o 2 frases que nos indica el tema de algo y tendréis que escoger entre las 4 respuestas.
Todos estos PDFs de ejercicios incluyen las correcciones, así que no necesitáis más. Si eres Patreon, no te olvides de pasar por ahí para descargarlo. Es un servicio de pago, pero si lo que quieres es una mejor preparación, te recomiendo comprarlo. Como he dicho, en este vídeo hemos visto 3 preguntas, pero cada vídeo dependerá de los enunciados. De hecho, en el siguiente vídeo de la serie veremos hasta 6 preguntas, ya que comparten el mismo enunciado entre ellas. Ahora sí, me despido hasta el siguiente vídeo. No olvidéis darle al me gusta, compartirlo con los colegas de estudio y si todavía no lo has hecho, déjame en los comentarios cuántas respuestas correctas has sacado. ¡Copayo!